¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Bueno, soy profesor del curso de literatura en nuestra academia Atenas. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas que más viene en el examen de admisión, el indigenismo. ¿Qué tenemos que saber del indigenismo? Tenemos que saber su contexto, sus características, los periodos, los antecedentes y los representantes. El indigenismo. Primero, sería muy ingenuo y muy absurdo pensar que en un país como el nuestro, de raíces andinas, es la primera vez que se habla del indio, recién en el siglo XX. No es así. Si nosotros rastreamos a los autores de nuestra literatura, vemos que el Inca Garcilaso La Vega, en sus comentarios reales, nos presenta una visión bastante completa, o lo que él creía que era completa, sobre los Andes, intentando corregir a los cronistas españoles en sus comentarios reales. Si rastreamos la obra de Felipe Guamán Poma Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, vemos de que Felipe Guamán Poma, este cronista indígena que conocía el quechua, el aymara y muchas lenguas aborígenes, él buscaba que su crónica denunciara los abusos de los corregidores y encomenderos. Y así vemos en Melgar, vemos en autores también del periodo del costumbrismo, donde hacían referencias superficiales, pero el tema del indio se actualiza en el siglo XIX. ¿Con quién? Con los realistas, como es el caso de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Estos dos autores realistas del siglo XIX van a desarrollar la problemática del hombre andino. Se va a actualizar con mucha fuerza, el tema andino. La pregunta es, ¿y por qué no son considerados iniciadores? ¿Qué pasó en su obra? ¿Qué hace referencia en sus textos para que no sean considerados iniciadores del indigenismo? Primero, recuerda que Manuel González Prada, conocido como el Apóstol de la Muerte, o también llamado el Anticristo, o también conocido como el Ciro ahorita, tiene su obra relevante que es Páginas Libres. Páginas Libres, que fue publicado en 1894. Dentro de Páginas Libres tenemos un discurso, el que San Marcos nos pregunta, el famoso discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama se leyó por primera vez el 29 de julio de 1888. En el discurso del Politeama, Manuel González Prada hace un llamado a los jóvenes, exhorta a los jóvenes. Manuel González Prada, su libro más importante es Páginas Libres. Páginas Libres, publicado en París en 1894 como una respuesta al gobierno de Nicolás de Piérola. Dentro del discurso del Politeama tenemos una serie de ensayos y artículos, siendo el discurso más importante el famoso discurso en el Politeama, que fue leído por primera vez el 29 de julio de 1888. En este discurso, González Prada hace un llamado a los jóvenes. En este discurso, González Prada no cree en el gran desarrollo de las ciencias, y González Prada reconoce específicamente cuáles son los problemas de la sociedad peruana. Según González Prada, las anomalías de la sociedad peruana se debe a nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Para González Prada, la forma de salir de la ignorancia era acudir a las ciencias, a la ciencia positiva. Por eso González Prada es considerado, entre tantas cosas, como el precursor del positivismo. Y González Prada también, se está atento, hace referencia a nuestro espíritu de servidumbre. Y para González Prada, la solución de ese problema era la libertad para todos. Es ahí que pone el tema del indio, porque dice, la libertad para todos, especialmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú la costa, sino la sierra. Y ahí González Prada dice de que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido que carece de la virtud europeo y tiene los vicios de un bárbaro. Mira la imagen que construye González Prada. González Prada nos dice de que el indio está en lo más bajo de la civilización y que carece de la virtud europeo y que también tiene los vicios de un bárbaro. Para González Prada, el indio es un ser salvaje, y la solución de González Prada es acudir a la educación. Lo dice textualmente en el discurso en el Politeama. Dice, a ustedes, maestros de escuela, le toca galvanizar a una raza adormecida por los siglos, enseñarle a leer, escribir, y veremos si en un cuarto de siglo se levanta o no la grandeza de su pueblo. Para González Prada, la problemática del indio se resuelve a partir de la educación. Así que González Prada no va más allá. González Prada no dice hay que conocer la cultura andina. González Prada no dice hay que conocer las categorías del mundo de los Andes, hay que conocer el quechua y otras lenguas aborígenes. No, González Prada no hace eso. González Prada, para él, la solución es occidentalizar al indio. Es por eso que González Prada no es iniciador.
sino es considerado un antecedente, un autor que va a preocuparse, pero simplemente considera que la solución es a partir de la pedagogía. Ya González Prada, por eso es que es un antecedente y no un iniciador. Clorinda Mato de Torner. Clorinda Mato de Torner también tuvo una buena idea. Al año siguiente de que se le dio el discurso en el Politeama, Clorinda Mato de Torner, por la influencia del pensamiento de González Prada, saca una novela que fue publicada en Lima en 1889 y esa novela fue Ave sin nido. Ave sin nido está dedicado a Manuel González Prada y en Ave sin nido encontramos nosotros no cómo es que Clorinda Mato de Torner desarrolla la tesis de González Prada. Porque González Prada en el discurso en el Politeama menciona de que la Trinidad embrutecedora del indio, ¿quiénes son? No, son el cura, el juez de paz y el gobernador. Y Clorinda, tomando esa tesis, desarrolla esta novela ambientada en un pueblo ficticio llamado Quilla. ¿No? Este pueblo que por la descripción podría ser cualquier pueblo del Perú, nos presenta, ¿no?, cómo las autoridades civiles, estamos hablando de quién, del cura Pascual Vargas y el gobernador Sebastián Pancorbo, abusaban del indio. Clorinda nos menciona esos abusos, esos maltratos, esas humillaciones, y Clorinda no busca de alguna manera defender al indio en su texto y lo pone también, ¿no?, en el proemio de su novela, donde Clorinda habla de la función de la literatura, que tiene que ser un espejo en el cual se retrate los vicios de una sociedad para poder corregirlos. Lo menciona en su proemio de la novela Ave sin nido. El problema con Clorinda Mato de Torner es que Clorinda Mato de Torner nos presenta al indio en su orfandad, un indio desamparado que por sí mismo no puede salir adelante, sino que necesita del letrado blanco criollo para poder lograr su reivindicación, como se puede ver en Ave sin nido. Recuerda que en Ave sin nido son los marín que van a intentar ayudar a los yupanqui y que se van a llevar a la hija de esto o a las hijas de esto, Margarita y Rosalía, para poder no sacarlas de ese lugar de tormento. Se las llevan a Lima, así que provincia es vista como un lugar de retraso, como un lugar de abuso. Por eso es que no es considerada iniciadora, es antecedente. Tanto a Manuel González Prada como Clorinda Mato de Torner son los precursores del indigenismo, pero no son indigenistas, ya son autores realistas con preocupaciones sociales por la situación del indio, pero no son iniciadores del indigenismo. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui recuerda que él fue amigo de Abraham Valdelomar, era contemporáneo de nuestro autor conocido como el Conde de Lemos. José Carlos Mariátegui fundó una revista llamada Mauta. Lamentablemente Mariátegui vivió poco tiempo, él murió a la corta edad de 36 años. Este mauquehuano, que también va a ser considerado como el iniciador del partido, bueno, el fundador del Partido Socialista Peruano, uno de los grandes intelectuales del siglo XIX, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos nos presenta también la problemática del hombre andino. En los 7 ensayos nos menciona, recuerda que los 7 ensayos es un libro publicado en 1928, y en los 7 ensayos hay un ensayo que se llama El problema del indio, donde para José Carlos Mariátegui el problema del indio no es un problema educativo, es una chiquita González Prada, no es un problema moral, no es un problema o cualquier otro tipo de problema. Para Mariátegui el problema del indio radica en nuestra economía, es un problema socioeconómico, y la única forma para que pueda salir de ese problema es que el indio vuelva o recupere su tierra. Para Mariátegui el problema del indio es la tenencia de la tierra. Ya, el problema con Mariátegui es que Mariátegui no tenía un conocimiento directo del mundo andino, porque Mariátegui, lamentablemente, a pesar de que era provinciano, moquehuano, Mariátegui no sabía quechua. Así que su relación va a ser a partir de otros textos, de otras recopilaciones. Ese es el problema con Mariátegui, pero sí, de los antecedentes es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque recuerda que José Carlos Mariátegui nos presenta de que el problema del indio es el problema de la tierra, y esa problemática de la tierra lo desarrolla más adelante, no Ciro Alegría. Recuerda que Ciro Alegría desarrolla la tesis de Mariátegui. ¿Por qué? Porque Mariátegui nos dijo que el problema del indio era el problema de la tierra. Y en El mundo es ancho ajeno, una novela de 1941, esta novela nos presenta cómo es que el hombre andino, lamentablemente, no, a pesar de que se enfrenta a aquellas personas que quieren quitarle lo que le pertenece, lamentablemente la sociedad o el Estado peruano no los protege y termina perdiendo lo que él es tan importante, la tierra. Nos habla de la lucha por la tierra, es la historia de la comunidad de Rumi por sus tierras. Así que
Estos antecedentes van a poner las bases, pero lamentablemente van a desfigurar el problema. ¿Ya? ¿Quién es el autor que se considera iniciador del indigenismo? El autor que se considera iniciador del indigenismo es Enrique López Albújar, este chiclayano que en 1920 saca este libro llamado Cuentos Andinos. ¿Qué tiene de especial Cuentos Andinos? Cuentos Andinos es una colección de 10 relatos cortos. ¿Ya? Es una colección que en palabra de Cielo Alegría nos presenta al indio de carne y hueso, al indio tanto con sus virtudes como con sus defectos. O sea, no intenta decorar la imagen del indio, no intenta mostrarlo de una manera sentimental. Por eso es que esa visión tan realista de Enrique López Albújar se le considera el iniciador. Pero no es el mejor, porque la obra de Enrique López Albújar comete algunos errores, ¿no? Aún mantiene algunos prejuicios del pasado, aún mantiene, ¿no?, una mirada inquisitiva con respecto a algunas sanciones, ¿no?, del que desarrolla el indio, como se puede ver, ¿no?, en su cuento más conocido, que es Cuchananjampi. Ya, ahora recuerda, este libro se publicó en 1920. ¿Quién era presidente del Perú en esa época? Era Augusto B. Leguía. Recuerda que es la época del oncenio de Leguía. Y aquí tiene de especial vincularlo con el contexto. Es que tenemos que ver, ¿no?, que a nivel económico, político y social hay una relación muy fuerte entre el entorno y la literatura. Recuerda que ellos son sujetos de su época y por tanto hay una influencia de su de la exterioridad, ¿no?, en las obras de estos autores. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa época? Recuerda que estamos en la primera década del siglo XX. En la primera década del siglo XX se viene una época de fuerte efervescencia política, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel latinoamericano y a nivel peruano. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, fue durante el gobierno de Leguía que se fundaron partidos políticos, ¿no?, con preocupaciones sociales, con influencia marxista, y también partidos políticos, ¿no?, de reivindicación, y partidos políticos donde buscaban mejoras a los trabajadores. ¿Qué partidos aparecieron? Apareció el APRA, fundado por Víctor Raúl Ayla Torre en 1924. Apareció también el Partido Socialista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui. Aparece también el CGTP, ese Consejo General de Trabajadores del Perú. En ese contexto de fuerte efervescencia política, en ese contexto donde también, ¿no?, las ciencias sociales tienen un papel muy importante, porque se funda la Facultad de Ciencias Sociales en el Perú. Carreras como antropología y etnología nos ayudan a tener un mayor acercamiento al mundo andino. Es por eso que autores como Cielo Alegría y autores como Arguedas, no más que todo Arguedas, ahonda en la verdadera problemática del hombre andino. Arguedas no solamente fue escritor, también fue antropólogo y etnólogo, y su obra antropológica supera a su obra literaria. Él tiene mayor cantidad de textos antropológicos que obras literarias. Ya, en literatura hablamos más que todo de sus textos literarios, pero ojo, él es un autor muy importante dentro del conocimiento del mundo andino y desarrolla categorías muy importantes. Arguedas. En este contexto llega el indigenismo. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos del indianismo? Recuerda que el indianismo presenta una visión superficial, una visión romántica, idealizada y hasta exótica del hombre andino. Los indigenistas, todo eso les fastidia. Los indigenistas rechazan esa imagen pasada que había sobre el indio. Así que, ¿a qué se considera un autor indigenista? Un autor indigenista no es aquel que solamente escribe en quechua, no es aquel que sitúa sobre los Andes, sino es aquel que supera imágenes del pasado. Es aquel escritor que, a pesar de que lo puede escribir en castellano, no logra evitar estos estereotipos hechos por González Prada, Florinda Mato de Torner, y se aleja también de esta visión exótica que tenían los modernistas con respecto al mundo de los Andes. Así que un indigenista se puede resumir en la canción de Luis Abanto Morales: yo lo soy y no me compadezcas. Esa canción, en estos primeros versos, claramente demuestra, ¿no?, unas intenciones que tenía el indigenismo. El indigenismo va a tener zonas del indigenismo, periodo del indigenismo. Vamos a hablar de novelas como El mundo es hecho ajeno, novelas como Los ríos profundos. Y recuerda que todo esto te vamos a enseñar aquí, en nuestra academia, Atenas. Recuerda que estamos aperturando nuevos ciclo semestral, ¿no?, los ciclos repasos, los ciclos escolares. Así que eres bienvenido a matricularte y somos Atenas.